Bueno, buenas tardes para todas, para todos. Acá nuevamente por empezar un vivo para poder conversar un poco de política. En este caso vamos a conversar con Daniel Filmus. Vamos a esperar que Daniel se pueda ir sumando, que se vayan sumando al vivo para poder también escuchar esta charla con él. Día lluvioso, inestable en la ciudad de Santa Fe. Bueno, hacía mucho tiempo que no estábamos teniendo lluvia en la ciudad, así que ahí está por sumarse Daniel, se puede conectar. Estamos esperándolo a Daniel, que ahí se conectó, así que empiece la transmisión con él. Ahí veo que se sumó el concejal Saleme y lo vamos a saludar. Bien. Estamos esperando por Daniel. A ver si se puede establecer la conexión. Estas son las cosas de los vivos. Qué difícil debe ser conductor de un programa de televisión o conductora. Bueno, vamos a ir recordando entonces, la idea de la tarde es poder conversar con Daniel Filmus. Estamos esperando que se pueda conectar Daniel. Lo habíamos visto recién que se había conectado, pero no se pudo establecer la conexión. Para quienes no saben, Daniel es secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería de la Argentina. Daniel también fue ministro de Educación, es uno de los autores de la Ley Nacional de Educación que se sancionó en el año 2006. Es sociólogo, profesor de la UBA. Queríamos aprovechar para conversar con él sobre la situación, sobre la cuestión Malvinas, una cuestión que para quienes militamos en el campo nacional y popular es un tema muy importante, un tema que está vinculado directamente con la soberanía nacional, un tema que nunca vamos a bajar los brazos en el reclamo por nuestra legítima soberanía sobre las Islas Malvinas. Así que bueno, vamos a seguir esperándolo a Daniel, que pueda terminar de conectarse. Tuvimos un pequeño inconveniente, ya prontito lo vamos a tener. Veo que nos mandan saludos de educadores peronistas, compañero no llegó. Espíndola, compañero. Así que bueno, vamos a seguir esperando que se pueda sumar Filmus. Les cuento que acá en Santa Fe, quienes no son de la ciudad, hoy es un día feo, pero un día que a ver si la lluvia nos puede ayudar a apagar los incendios que tenemos lamentablemente en nuestra zona de Delta, una problemática compleja que la estamos padeciendo estos días, muy dolorosa.
ver imágenes de nuestra fauna autóctona sufriendo, ver los pastizales, zona de isla prendida a fuego por obra del humano, por la negligencia, por la avaricia. Nosotros ayer en el Consejo de Santa Fe denunciamos que había un intento de vampirización de la zona del Delta y que esto no se debería permitir de ninguna manera. Así que bueno, esperemos que la lluvia pueda aplacar un poco esta situación y llamar a la conciencia y a la solidaridad y también, ¿por qué no?, a denunciar este tipo de prácticas que son extremadamente nocivas, digo, no solo por una cuestión de tipo preservacionista, sino por una cuestión claramente de salud. El día de ayer nos amanecimos con un hedor y un humo que cubrió toda la ciudad de Santa Fe, y eso generó muchos inconvenientes a muchas personas que tuvieron situaciones de irritabilidad de los ojos, problemas para respirar y un montón de situaciones que tienen que ver con la salud de los santafesinos y las santafesinas, con lo cual nosotros no podemos entender cómo un interés económico puede ir tan lejos. Así que tenemos que unirnos, tenemos que acompañar a las entidades públicas que están llevando adelante denuncias y que están también luchando operacionalmente para poder apagar los incendios. Así que bueno, estamos con ese tema en la ciudad, que esperemos que prontamente lo podamos resolver y que tengamos la ley de humedales lo antes posible para preservar nuestra zona del delta. También aprovecho para contarles que ayer en el Consejo de Santa Fe le propusimos a nuestros pares desde el bloque del justicialismo que nos acompañen en una iniciativa para homenajear a nuestra Queca Cosma, madre de Plaza de Mayo, que nos dejó y vamos a iluminar el puente colgante de color blanco, así que en homenaje a ella. Y bueno, aprovecho para agradecerle a nuestros pares del Consejo que acompañaron esta iniciativa de forma unánime, en homenaje a la Queca. Y bueno, estuvimos discutiendo también en el Consejo sobre una propuesta del oficialismo municipal sobre a lo que ellos llaman Ciudad 30, que fue con la idea de bajar la velocidad en la zona céntrica y también la aparición de una bicicenda por la calle Urquiza, donde nosotros entendemos que, bueno, que hay que escuchar a todos los actores de la comunidad que no fueron escuchados. Si bien estamos de acuerdo en principio claramente con una movilidad más democrática, con una movilidad sustentable, también creemos que hay que escuchar a todos los actores de la comunidad. Somos peronistas, entendemos que la política se hace articulando lo público y lo privado, trabajando fuertemente con la comunidad, generando consensos, y no fue así como se llevó adelante esta política, que fue lo que dijimos ayer en el recito con los demás compañeros y compañeras del bloque justicialista. Bueno, seguimos esperando por Daniel, estamos esperando que pueda estar con nosotros, tuvo una pequeña demora, pero ya pronto va a estar. Así que en breve momento vamos a estar charlando con él, como decíamos, sobre la situación de Malvinas. ¿Y por qué no? ¿Por qué no también consultarle sobre cuestiones, reflexionar un poco sobre la cuestión de la educación? No hay que aprovechar que estamos hablando con un ex ministro y, bueno, yo tuve el gusto de leerlo cuando estudié para mi profesorado, así que vamos a preguntarle a ver qué mirada tiene también un poco sobre la cuestión educativa, que en estos momentos, digo, es un tema de claro debate, porque no tenemos clases presenciales, no tuvimos clases presenciales en todo el año, y eso significa un gran... Ahí lo tenemos a ver si ahora lo podemos estar con él. Ahí viene. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Te escucho un poco bajo, pero te escucho. ¿Cómo andás?
Bueno, bien, bien, muy bien, Daniel. Acá de Santa Fe te saludamos, te agradecemos que nos hayas brindado parte de tu tiempo para poder conversar. Sabemos que estás teniendo muchas actividades y bueno, no queríamos robarte tu tiempo. Yo aproveché para presentarte recién hace un rato, cuál es tu función, cuáles fueron tus funciones. Sabemos que estuviste vinculado a la educación. Que fuiste ministro de Educación, que tenés mucho que ver en la sanción de la Ley Nacional de Educación, que sos profesor y sociólogo en la UBA y que actualmente ocupás la función de secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería, así que, bueno, para no demorarnos más y robarte tu tiempo, ya te inserto en la discusión, te propongo, si te parece, que sabiendo que Malvinas es una política de Estado, ¿no? Que es algo que venimos hace mucho tiempo reclamando y que en general los gobiernos lo toman, sabemos que la coyuntura las distintas ideas que nutren a los gobiernos por ahí hacen que la cuestión se matice un poco. Y lo que queríamos consultarte es cómo fue, cómo se llegó, digo, cómo terminó el gobierno de Cristina con la cuestión esta de la soberanía de Malvinas. ¿Qué pasó durante el gobierno de Macri y cuáles son las perspectivas que hoy tenemos de aquí en adelante con el gobierno del compañero Alberto? Bueno, quizás podemos empezar por el final, que es que esta semana tuvimos varias buenas noticias respecto del trabajo político que estamos haciendo, eh, referido a recuperar el ejercicio de la soberanía en Malvinas. Primero, la verdad que saludo a todos y todas. Como vine corriendo, porque estoy llegando tarde a esta charla, me olvido a veces de saludar uno sale de uno y dice, acabo de terminar una charla con Evo Morales por el Día de la Independencia de Ay, Bolivia, qué que bien. hicimos por Facebook para todo el país. Este, lindísima charla, un conversatorio enorme con Evo, que la verdad que es un orgullo que él sea uno de nuestros líderes latinoamericanos y que esté en la pelea de la forma que lo está haciendo, ¿no? Bueno, volviendo a lo nuestro, te decía que esta semana es una semana importante, se han aprobado un par de proyectos interesantes en el Congreso de la Nación, que se había comprometido Alberto en presentar. Primero lo había dicho el 10 de diciembre, después lo planteó el, el 1 de marzo en la Asamblea Parlamentaria. Y estos proyectos tienen que ver con tratar de constituir una política de Estado respecto de Malvinas. Si vos mirás desde el 83 en adelante, que volvió la democracia, a pesar de que el tema Malvinas está en la Constitución y fue planteado en el 94 e incorporado como cláusula transitoria número 1, si vos mirás en el fondo, esos temas han, han cambiado la forma en que la trató cada gobierno. Fue la política de Alfonsín, otra fue la política de Menem, la de los ositos, ¿no? Relaciones carnales. Después otra fue la política de la Rúa, distinta fue la política de Néstor y Cristina, que nos tocó llevarla adelante nosotros en una parte, y diferente fue por supuesto la política de Macri. Entonces es muy difícil que vos puedas sostener una política a largo plazo en un contexto en el que no mirás que los zigzagueos y las idas y vueltas perjudican al país profundamente. Los países que triunfan en el reclamo, en la demanda, son países que llevan con constancia el reclamo y también en las estrategias. Argentina, desde 1833, saben que el embajador argentino en Londres en 1833, ¿saben quién era? Era el hermano de Mariano Moreno, Manuel Moreno. Y el primer día que él se entera de lo que pasó por el gobierno de Buenos Aires, ya empieza el reclamo de 187 años, 187 años de un reclamo que no ha cambiado y que si uno mira los fundamentos de la designación, este año se cumplen 200 años del izamiento de la bandera argentina por primera vez en Malvinas, y uno mira los fundamentos de por qué Argentina envía a Jewich y después envía a Bernet a,
a Malvinas son exactamente los mismos que tenemos hoy en día. Entonces, ese reclamo necesita política de Estado. Se constituyó un Consejo Nacional que representa a todas las fuerzas políticas. Se aprobó la ley para constituir el Consejo Nacional y eso es una buena noticia porque nos da una de política de Estado para adelante. Y la otra ley es la que demarca la plataforma continental, que Naciones Unidas en buena medida aprobó a partir de un trabajo que justamente fue una política de Estado, a partir de un trabajo que fue una política de Estado. Desde el 87, que es la ley de la creación de la Comisión de la Plataforma Continental, hasta ahora, esta comisión trabajó fuertemente, presentó en el 2009 una nueva mirada de nuestra plataforma continental y en el 2016 Naciones Unidas contestó y es parte de eso lo que estamos marcando ahora. Así que ahí te estoy hablando de dos políticas de Estado importantes y una tercera que pasó esta semana también es que aprobó Naciones Unidas, aprobó el, la resolución en el Comité de Organización de Malvinas, que una vez más dice que hay que cumplir la resolución 2075. Y en este sentido me parece que es importante plantear la necesidad de que Reino Unido se siente a dialogar con Argentina y que 29 países en este contexto tan difícil, 29 países que integran el Comité de Descolonización, muchos de los cuales son del Commonwealth, hayan acompañado a la Argentina en esta decisión, es un logro muy importante de la diplomacia. Y es colocar de nuevo en la agenda internacional, el pedido, insisto, que Argentina tiene, respaldado por todo el mundo, que es discutir este tema cara a cara con Reino Unido, porque Argentina no en ni un segundo va a aceptar que la usurpación territorial que sucedió por la injerencia de Reino Unido en tierras argentinas por las armas se perpetúe. Entonces, la política de Alberto, a diferencia de la política de los 4 años anteriores, tiene que ver en construir una política de Estado en esta dirección, ¿sí? Y al mismo tiempo tiene que ver con generar las condiciones para eh, colocar esa política de Estado represente el sentimiento de la gran mayoría de nuestro país, que es que nuestra bandera tiene que volver a flamear como hizo hace 200 años por primera vez en las Islas Malvinas. Y en eso trabajamos cotidianamente y también en esa dirección la diferencia está en que nosotros no solo creemos que hay que recuperar la soberanía en Malvinas, sino que hay que defender nuestra soberanía sobre los recursos naturales. Mientras que yo estoy hablando con vos, están pescando nuestra Claro, es Argentina, ¿no? Ahí en Malvinas. Entonces, por algo están, digamos, no están ahí simplemente. por algo es, claro, algo es, por algo es que están dando vuelta, no es que, Los, la, la pesca que es argentina y por supuesto quieren llevarse los minerales, los hidrocarburos que son nuestros. No por eso nosotros peleamos por Malvinas, nosotros no exactamente. y fueran unas piedras en medio del océano que fueron usurpadas por Reino Unido, igual estaríamos peleando. Pero también Exactamente. porque ahí hay una estrategia de desarrollo, de crecimiento mirando al sur, Argentina no tiene que dejar de mirar. Daniel, es indudable que la situación de la pandemia y ya algunas cuestiones de convulsiones que había a nivel mundial están haciendo asomar, por lo menos humildemente así lo vemos desde aquí, un nuevo contexto internacional con muchos cambios, una dinámica que se viene acelerando hace unos años de la aparición de ciertos digo, nacionalismos extremistas y demás. ¿Cómo crees que puede afectar este contexto a nuestro reclamo por la soberanía de las islas? No, yo no creo que el tema de la pandemia cambie o modifique en algún punto la cuestión de, de, de las, del,
la negociación por las islas porque Reino Unido se niega a hacerlo. Argentina, aparte, independientemente de la decisión de Reino Unido, ha tenido varias actitudes. La primera y principal, ofrecer ayuda a los isleños con el tema de la pandemia. Los isleños no respondieron. Últimamente, aprobar absolutamente todos los vuelos humanitarios que nos están pidiendo los isleños, este, y que eso es lo mínimo que Argentina tiene que hacer con los isleños, primero porque son argentinos para nosotros, los que tienen allí. Por eso los contamos a sus enfermos como enfermos nuestros, digamos, claramente. Así que en base a eso, claramente para nosotros tenemos que tener el gesto de mayor amplitud, pero no creo que al otro día de la pandemia, ahí, no sé, uno lee libros y lee artículos de los que imaginan un mundo diferente después de la pandemia. Yo imagino el mismo mundo más pobre. No me imagino un mundo Sí, diferente, porque no creo que sean los virus los que cambien la humanidad, sino la lucha de los pueblos. Y si no hay actores concretos que transformen la realidad a partir de llegar al gobierno y poder modificar la estructura de la, de la Argentina y del mundo hacia sociedades más igualitarias, no veo otra realidad. No creo que automáticamente los que tienen la concentración de los recursos y de las riquezas, automáticamente este, entiendan que tienen que distribuir y repartir. Se va a distribuir y se va a repartir en la medida que los pueblos logren gobiernos que tengan como objetivo crear sociedades más justas. Así que no soy de los optimistas que piensan en que nos hizo reflexionar y, por ejemplo, yo lo veo cotidianamente, porque doy clase en la universidad y discuto con los alumnos todas las semanas, los que piensan que bueno, va a haber un mundo ambientalmente más sustentable por esto. No, los que lucran con deteriorar la naturaleza lo van a seguir haciendo porque su objetivo es el lucro y no otro. El tema es cómo nos movemos nosotros los que creemos que hay que ser un mundo más sustentable y luchamos y generamos leyes ambientales que impidan y prohíban la proliferación de aquellos hechos que nos llevan a desastres, como los que estamos viendo ahí cerca de donde viven ustedes. sí, sí, sí. Decía, claro, yo soy el autor de la ley antiquemas, ¿sí? En el año 2008, 2009, creo que la primera ley como senador que propuse fue justamente por quemas que habían producido daños gravísimos, fundamentalmente en las rutas de choques, por quemas indiscriminadas, y propusimos una ley que salió por unanimidad, que no se aplica, que no se aplica, la verdad que hay bueno, trabajar en ese sentido, como soy el autor de la ley de glaciares, como ustedes saben, y como soy el autor Sí, sí, sí. A ver. de que se fume en lugares públicos cerrados. ¿No? Son todas leyes ambientales que tienen una fuerza enorme. Insisto, así como no se cumple la ley de quema, sí se cumplen las otras dos. La verdad que son dos leyes, una que está protegiendo a los glaciares y la otra que está protegiendo la salud respecto del lo nocivo. Así que me parece que tenemos que trabajar en esa dirección, pero eso son luchas. ¿Se acuerdan lo que significó decir que el agua vale más que el oro, ¿no? Por ejemplo, en la ley de glaciares discutíamos eso, agua u oro, y bueno, y triunfamos, pero no siempre, no siempre ese es el resultado. Daniel, voy a aprovechar que estuviste conversando con Evo también, para preguntarte, bueno, ¿cómo está Evo? ¿Cómo ve la perspectiva de la política de su nación y qué estás observando vos en la región? ¿Qué escenario estás observando vos en la región? Digo, ya sé, si bien estamos atravesando la pandemia, pero digo, porque ahora como que está todo cruzado por la pandemia y por ahí los análisis como que se nos complican. Pero ¿qué observas vos? ¿Qué observas vos de la región? Ahora que te aprovecho que estuviste conversando con mi compañero Evo. Bueno, la región siempre tiene procesos similares. Justamente,
Bueno, la revolución de la independencia en Bolivia fue en el año 1825, ¿no? Tupac Katari comenzó al revés, sobre fines de del siglo anterior, la lucha. Los movimientos indígenas solos no lograron la independencia de Bolivia, pero sí lograron encender una mecha que después Sucre y Bolívar, entre otros, llevaron a la victoria. Ahora, cuando vos mirás, bueno, fueron periodos de independencia de todos los países de América Latina, de la gran mayoría de los países de América Latina, y se independizaron todos al mismo tiempo. Mirá, algo que nos están escuchando seguramente no lo saben, y yo se lo comenté hoy a Evo, porque ya lo habíamos hablado en alguna oportunidad. Eh, la primera carta que tiene Argentina de apoyo por el tema de Malvinas fue de Bolivia. Y como fue el 2-3 de enero del 1833, la invasión británica, la primera carta de apoyo fue en junio de ese año, 1833. ¿Y sabe lo que decía la carta? Que a pesar de que el puerto de Buenos Aires, que el gobierno de Buenos Aires no apoyó la unidad latinoamericana en el Congreso de Panamá, a pesar que donaron y que no trabajaron para lo que queríamos mucho, que era la Unión de Naciones de América del Sur, nosotros sentimos la invasión dice, a Puerto Soledad, a la isla Soledad, la sentimos como propia. Si bien es una afrenta al gobierno argentino, nosotros lo sentimos como una ofensa a todo el continente. Esto lo dicen en 1833 y termina diciendo, sepan que cuentan con nosotros para siempre. Esa unidad americana es una unidad que todavía hoy la estamos reclamando y que tuvo problemas, idas y vueltas, pero el proceso de desarrollo, de crecimiento y de autonomía de nuestros países va a ser un proceso común, no nos quepa ninguna duda. Por eso los avances más importantes fueron en la década anterior. Los avances más importantes fueron cuando hubo líderes latinoamericanos que se decidieron a decirle no al ALCA, cuando hubo líderes latinoamericanos que decidieron trabajar en forma conjunta para una mirada común del continente. Y en ese sentido, si vos seguís, todos los países latinoamericanos tuvieron procesos de sustitución de importaciones, más o menos después de la Segunda Guerra Mundial. Todos los países latinoamericanos tuvieron similares procesos de desarrollismo, todos tuvieron movimientos de liberación en los 70, todos Sí, tuvieron dictaduras en los 70 y en los 80, todos tuvieron democracia en los 80 y en los 90. Todas esas democracias fueron neoliberales y aplicando el Consenso de Washington. La gran mayoría tuvo gobiernos progresistas y fue un movimiento de todo el continente y todos estamos sufriendo una ofensiva neoconservadora, neoliberal, que en algunos casos, como el de Argentina, fue a través o el de Chile, o el de Uruguay, fue a través de procesos electorales y en otros casos fue desafiando la legalidad institucional. Y en esos casos, por ejemplo, está el de Brasil, el de Paraguay con Lugo o el de Bolivia con Evo, ¿no? Entonces, claramente nuestra preocupación es una preocupación regional. Nunca tenemos una mirada solo sobre América Latina. Alberto, ujú. con Evo de protección, de ayuda, de colaboración muy grande porque no concibe que puedan triunfar los golpes de Estado, ¿no? ¿Por qué, Daniel, te consulto, desde tu perspectiva aparecen estos movimientos tan duros, todo el nacionalismo extremista? ¿Qué es cuál es el caldo de cultivo sin meternos en la cuestión soberana de los demás países, ¿no? Pero digo, porque es un fenómeno que se ve a nivel mundial, por lo menos a nosotros nos preocupa mucho este rebrote que hay de algunas derechas, ¿a qué se debe ese proceso, por lo menos desde tu mirada? Bueno, es muy difícil generalizar. Cada país tiene, hay situaciones en Europa, hasta Estados Unidos, hay situaciones en América Latina, pero también en Europa Oriental, tenemos situaciones de nacionalismo de derecha regresivo. Pero mi impresión muy genéricamente es que lo que está en crisis es un sistema y el sistema en general capitalista está en crisis para dar respuesta a las necesidades de la gente. Y cuando no hay movimientos progresistas, movimientos nacionales y populares, cuando no hay movimientos de izquierda que tienen alternativa, la gente busca alternativa, ¿no? Vos votás siempre la alternativa que tenés.
Si no estás de acuerdo con el statu quo, decís, ¿quién lo cambia? Bueno, entonces tenés distintos ofrecimientos, ¿no? Así llegamos nosotros al gobierno. Claro. Por esa razón, justamente. Néstor llega con el 22% de los votos, no es que llegó con... Bueno, ¿cuál era la alternativa a la crisis? No llegamos porque construimos una fuerza progresista, nacional y popular, transformadora, no. Llegamos porque hay una crisis terminal que permitió que una fuerza con el 22% de los votos llegue. Y Evo llega después de elecciones donde no gana, ¿sí? Porque la crisis de Bolivia era terminal y el MAS, que era un partido pequeño, se transforma en un partido mayoritario. Lula llega también por una crisis tremenda, después de que se presentó creo que 3, 4 veces, ¿no? Y el Frente Amplio se había presentado 10 veces y llega en el mismo momento por esa misma crisis. Correa no tenía partido político, Correa era el ministro de Economía del gobierno anterior y se presenta y en una campaña en un año y pico llega al gobierno. Y Lugo no era político, era un obispo que llega, le proponen, yo estoy contando todo esto porque hice entrevistas, un programa que era... Sí, la hemos visto mucho con los compañeros y compañeras. Sí, sí, sí. Simplemente respondo, y Lugo Como no. te decía, perdón que te interrumpa, como te decía Chávez, oye, Filmo, eso quedó muy grabado para nosotros. Bueno, ahí tenés Chávez, otro que llega de casualidad, otro que llega de casualidad, si le había intentado un golpe de Estado de otra Sí, característica. Entonces, de, cuando los que tienen la alternativa son los movimientos progresistas y transformadores, vuelvo a la cuestión, pensá en lo que hizo Cristina colocándolo a Alberto. Tenés que tener una mirada con una voluntad de gobernar, porque si no, preferís perder vos que ganar con otro. Bueno, acá está claro que se priorizó la amplitud, la generosidad. Recomiendo, bueno, Daniel, producto, te voy a llevar, no sé si te está... perdóname, esta semana publiqué un artículo en página 12 que se llama justamente Identidad, Unidad y Amplitud, donde reflexiono sobre eso, ¿no? Me parece que los movimientos populares tienen que ver cuál es el mal mayor, y en este caso es el hambre, la pobreza en que nos sumió el gobierno de Macri y había que salir. Y bueno, Cristina generó la alternativa. Si no hubiera generado esa alternativa, hoy no estamos hablando así acá, ¿no? Acordate que después de las elecciones del 17, decir que hay 2019 parecía una utopía. Sin embargo, se logró justamente por ese gesto de amplitud. Totalmente, totalmente. Ahora veremos qué nos depara la nueva crisis del sistema capitalista que claramente está teniendo y que la profundización, como vos decías, de la desigualdad va a traer movimientos políticos claramente, ¿no? La profundización de la desigualdad que está trayendo la pandemia, veremos qué consecuencias, qué consecuencias va a tener para los pueblos. Esperemos que las alternativas sean, como decía vos, alternativas nacionales y populares, alternativas progresistas, que no tengamos mayores rebrotes conservadores o neoconservadores en la región, porque digo, es un tema a prestar la atención. Daniel, primero te pido disculpas por esto de llevarte de un lado para el otro, pero bueno, te queremos aprovechar Me divierte, y te vamos, ¿eh? me divierte, digo, no. Bueno, mejor entonces, te vamos a llevar para un lugar que vos conocés muy bien, que es una función que ya ocupaste, que no te voy a pedir hablar de coyuntura porque me parecería que no corresponde, pero digo, la pandemia trajo claramente nuevos desafíos en términos educativos, por lo menos así, o por lo menos eso es lo que se ve. Digo, ¿vos crees, Daniel? Digo, te voy a hacer una pregunta concreta, te comento que soy docente, así que por eso aprovecho y te lo transmito. Eh, ¿Crees que todavía la escuela tiene esa potencia como institución para poder llevar adelante la cuestión educativa de nuestro pueblo? Digo, ¿qué desafíos se vienen de acá en adelante? Digo, en términos te lo pregunto hasta como sociólogo, ¿no? Digo, ¿qué es lo que vos avisorás? ¿Qué reflexión haces sobre la situación educativa? Porque claramente todo esto la pandemia trajo algunos cambios y bueno, estamos un poco ansiosos de escuchar reflexiones y de poder conversar al respecto. Mirá, pues yo eh, hablo sobre políticos, sobre Malvinas, pero escribo sobre educación, así que no me sacas Bien,
alguna manera, porque soy investigador del CONICET en este tema. Te hemos leído con nuestros compañeros del profesorado, así que sabemos. Quiera o no, aunque no me dedique full time, ahora estoy escribiendo sobre algunas cuestiones educativas, pero yo creo que al contrario de lo que imaginan algunos, vuelvo a esa utopía que tienen algunos respecto de los cambios que va a producir la pandemia. Yo creo que al contrario de lo que plantean algunos, que llegaron las redes y la educación este, eh, virtual, etcétera, etcétera, yo creo que al revés, lo que está mostrando la pandemia es la potencialidad enorme que tiene la escuela y que no hay reemplazo para la escuela. Puede ser que algún día lo haya, porque en una época la humanidad había desarrollado otras instituciones educativas. La escuela es producto de la modernidad, no es producto Ujú. no es producto de siempre de los seres humanos. Ahora, mi opinión eh, es que la ausencia de la escuela, porque también había en los 70 en América Latina movimientos como Iván Illich y otros más, que eran movimientos eh, desescolarizantes. Y siendo la escuela reproduce la desigualdad, ¿no? Malas interpretaciones de Pablo Freire, pero también. Ajá. Entonces, ya escolaricemos, lo que hace la escuela es transmitir la ideología dominante, siguiendo pensadores como Althusser y otros más, Urdíaz Cerón, si va a transmitir esa ideología, ¿para qué queremos la escuela? Y en realidad, yo creo que lo que mostró la pandemia es que sin escuela hay más desigualdad, que sin escuela lo que tenemos es la desnudez, la puesta en evidencia de que la escuela no genera la desigualdad. La escuela quizás no tiene la capacidad y la fortaleza para construir igualdad de la desigualdad. ¿Sí? Cuando la desigualdad es tan profunda como la de nuestro país, quizás lo que se puede decir es que la escuela no tiene todavía la fuerza como para poder evitar esa desigualdad. Pero no cabe duda que la presencia de la escuela disminuye la desigualdad, no la disminuye. Y lo tenés hoy tenés el 80% de nuestros chicos se deben conectar a través de celulares como el que te estoy hablando yo a vos en Ujú. este momento, y te puedo asegurar que es imposible estudiar así. ¿No? Es muy difícil. Vos tenés sociedades con mucha gente con red y la mayoría sin red, y tenés condiciones que, por un lado, amplían la desigualdad a niveles no imaginables. Pero ese no es el tema. El tema. El tema, si todos tuvieran computadoras, si todos tuvieran redes, todos defenderían más que nunca la escuela, porque la escuela es el espacio justamente que permite el encuentro de los diversos, que permite la relación comunitaria, donde el conocimiento no solo se transmite, se construye entre todos, y realmente, vamos a utilizar alguna figura, pero por ejemplo, como Humberto Eco tiene alguna idea que no la usa para la escuela, pero yo la usa para la escuela, que algunos le, imaginan, esto ya es una libre interpretación mía, escuelas tipo autopista. ¿Viste cómo son las autopistas? Las autopistas son iguales en todo el mundo. Cuando vos subís en autopista, lo que querés es salir. No te interesa lo que pasa arriba de la autopista. Entonces, algunos Ujú. imaginan que lo importante es cómo entró el chico y cómo sale. Por eso le hacen una evaluación al final, PISA o la que fuere, y dice, bueno, el resultado es eso que pasó por ahí. No importa lo que pasó, pero el aprendizaje ocurre adentro. Entonces, yo no quiero escuelas autopistas, yo quiero escuelas que sean senderos, que sean caminos, que es en la construcción común, que es en el descubrir entre todos el conocimiento, es el avanzar en poder, como dice Emilia Ferreiro, aprender del otro. Nosotros tuvimos una idea en Argentina de unificar, y Buenos Aires, el puerto de Buenos Aires lo hizo, porque justamente a diferencia de otros países, Argentina produjo un sistema educativo para la argentinización del país, para fortalecer el Estado, con un objetivo político, por eso subimos y bajamos la bandera todos los días, por eso los himnos, los Sí, próceres sí. tienen Saber hecho. cómo organizar a la población. Ah. Una población muy diversa de pueblos originarios, pero de mitad de inmigrantes, que había que ser los argentinos, entonces para eso usó la escuela. Y ahí destruyó las culturas locales. Y la idea era el crisol de razas, ¿no?
pero dice Emilia Ferreiro, si el otro es diferente, yo tengo algo para aprender de él. Entonces, me parece que justamente en esa diversidad está la riqueza de la escuela, que no es desigualdad. Yo tengo que respetar la diversidad y disminuir la desigualdad. Que sean diversos no implica que unos estén por encima de otros. Entonces yo me quedo mucho con esta imagen de la idea del camino, del sendero, de la construcción conjunta, que es la escuela. Y ahí, revisamos tu propia escuela, ahí estuvo el aprendizaje, ¿no? Y ahí está tu sentimiento y tu vínculo con la escuela, de qué cosas te quedaron. Lo otro, hoy en día sí se puede resolver por la computadora. Y voy a ir a otra imagen de Humberto Eco, ¿no? Humberto Eco dice, si a vos te regalan $1.000.000.000, ¿sí? Pero la condición para aceptarlo es que lo cuentes de a uno, lo más sensato que puedes hacer es devolverlo, porque vas a estar 37 años. Yo tengo 1.000.000.000, ¿no? Usemos esa figura. Yo tengo 1.000.000.000 de información en la computadora, en la red. Tengo 1.000.000.000 acá, en el teléfono que estoy hablando, tengo el infinito, ¿no? Hay un libro nuevo que se llama The Game, que a mí me gusta mucho, que dice eso, ahora yo tengo el infinito de la música, lo tengo ahí, tengo toda la música, antes no había idea de que el todo, cambia la idea de infinito, tengo toda la música, todas las palabras, todos los idiomas, todas las imágenes, las tengo ahí, pero el chico, si tiene que acceder él solo a esa información, tiene que contar $1.000.000.000 de a uno. Claro, El maestro, el profesor es el que te enseña cómo acceder a esa información, cómo clasificar esa información, cómo interpretar esa información, cómo transformarla en algo útil, cómo leerla, por supuesto, también, pero también cómo no ser un linkeador de esa información, sino un productor de información que la podés subir y otro puede leerla, y que así se construye en red también buena parte del conocimiento. Entonces, yo creo que al revés, que esta pandemia, lejos de lo que plantean algunos, muestra la fortaleza, la necesidad de la escuela en nuestra sociedad actual. Y por lo tanto, muestra el papel irreemplazable, me hace acordar esto a Vidal, que quería, cuando hacíamos la huelga, quería llamar voluntarios para reemplazar a los maestros, ¿no? ¿Te acordás que eso cualquiera, como que vos te operes, vaya al cirujano, no hay cirujano, ya hay quién sabe operar acá, y te venga cualquiera, ¿no? Esta idea de que no es un elaborado para poder llevarla adelante, es una vergüenza, la expresó Vidal en el llamado a voluntarios, ¿no? Me parece que, insisto, me fui por las ramas a tu pregunta, pero me parece no que pasa nada. hay que defender la escuela y más que nunca hay que defender a los maestros. Hay que defender la escuela. Daniel, este, qué importante que hubiese sido, ¿no? Que el plan Conectar Igualdad de alguna manera hubiese continuado en estos tiempos, ¿no? Nosotros no, nos encontramos muchas veces con comentarios de no, a la gente que no puede acceder a la tecnología por lo que los costos que tiene y ahí hay una brecha, se está generando una brecha, o por lo menos lo que observamos nosotros en el territorio, en momentos donde la presencialidad está limitada y que se intentó y se intenta continuar con la acción educativa mediada por los aparatos en este momento, digo, qué importante hubiese sido la continuidad del plan Conectar Igualdad y también qué necesario que es, a ver si, ¿vos me escuchás, Daniel? Se está cortando, me parece. ¿Se cortó? Tenemos un inconveniente, a ver si lo recuperamos, Daniel. Daniel, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Yo te escucho. Ahora sí, ahora sí. Bien, bien. Bueno, no, en definitiva, digo, ¿qué se hace necesario la convivencia? Digo, bueno, te pregunto, digo, la cuestión de la convivencia, que recién lo estabas explicando, así que te voy a tirar un centro, digo, para que cabecee en el área chica. Digo, la relación del docente con la tecnología, ¿no? Los alumnos vienen cada vez más con la tecnología propiamente incorporada, ya de hecho, y por ahí, digo, no, a nosotros los docentes nos falta un poco de la cuestión, creo que también es un proceso generacional, naturalmente, ¿no? Pero nos falta incorporar como algo natural a la tecnología y que no sea tan antinatural muchas veces como lo que sucede. Digo, ¿qué mirada tenés, si podés profundizar un poco de la cuestión de la tecnología, de lo digital, con respecto a lo educativo?
Lo estoy perdiendo. No. ¿Estás ahí, Daniel? Ah, no lo puedo ver, no lo puedo ver. ¿Me escuchás? No. ¿Nos escuchás, Daniel? Nosotros la imagen te vemos bien. Ay, se le perdió el audio. No se te escucha. No se te escucha. Qué pena, che. Bueno, justo que estamos hablando de los beneficios de la tecnología, no sucede en una situación así, qué cosa. No te escuchamos. Estas son las vicisitudes propias de los virus. No lo podemos recuperar. Te vemos, pero no te escuchamos. ¿Vos nos escuchás? Se ve que... A ver si lo podemos arreglar. No lo podemos escuchar. Ahí se fue. Voy a cortarlo ahí y mandarlo. A ver. Veremos si está bien. Ahí está volviendo. Ahí, ¿se escucha? Ahora sí te escucho. Ahí volviste. Hablando de Justo que tecnología, estamos haciendo una reflexión de la tecnología, se corta todo. Qué paradójico. pero repetime Vos cualquier... me- La pregunta... Bien, no se escuchó. No, te estaba diciendo si podría, digo, cómo ves la relación entre, que ya algo habías dicho claramente, entre la tecnología y la educación, que estamos sobre esa ola, ¿no? Surfeándola de alguna manera. El rol del docente vinculado al uso de la tecnología, si sentís que se ha avanzado en eso, si no, si todavía falta, si digo, nosotros por ahí lo que vemos es que todavía cuesta naturalizar el hecho de la incorporación de la tecnología en el aula. Sobre eso te estábamos consultando. No, todavía falta muchísimo. Y en realidad se ha Ujú. dado que durante mucho tiempo siembre para que eso pueda producirse. Falta muchísimo, en primer lugar, insisto, si todos no tienen, no sirve. No sirve algo cuando tienen todos la posibilidad del acceso. Cuando es para una Eso es. pequeña minoría, lo que hace es aumentar la brecha. Y en realidad es verdad que puede ser que el nivel más bajo suba, pero la diferencia respecto de el nivel más alto que sube muchísimo más rápido es cada vez mayor. Si vos subís la plataforma más básica, pero los que van más rápido y están más arriba, cada vez le sacan mayor diferencia. Parecido uno puede pensar respecto a la diferencia entre los estados, ¿no? Es verdad que los que estados más atrasados están mejorando un poquito, pero a la velocidad que avanzan los estados más poderosos, la diferencia cada vez es mayor. Y realmente nosotros estamos, te diría, muy atrasados. Hace falta muchos años de conectar igualdad, pero Claro. también, por lo que te decía antes, no alcanza con la herramienta, es una herramienta. Después Ujú. hay que trabajar en cómo enseñar con esa herramienta. Y la diferencia, vos decías, los que vienen, bueno, hay toda una teoría respecto de los nativos y los migrantes. Los que son, digamos, tecnológicamente nativos con estas redes, Claro. yo de las cosas que tengo que demorarme mucho en entender, se la doy a mi hija y mi hija me la resuelve en un segundo. Sí, No, sí, sí. Iván nació con eso, a los 2 años ya tenía redes. Nosotros tenemos muchas más dificultades, pero los docentes, quiero decir, pero aparte el acceso, porque y después la capacitación. En Argentina hay 1.100.000 docentes. 1.100.000. ¿Sabes lo que es capacitar a 1.100.000? No es que le das un curso por red y entonces al otro día ya puede utilizar. Ahora, dicho esto, el trabajo con las nuevas tecnologías en el aula es 100 veces
veces mejor que el trabajo sin las nuevas tecnologías en el aula. Es decir, no es que estamos negando las nuevas tecnologías, el tema es cómo las democratizamos y cómo llegan a los que Totalmente. necesitan. Pero el trabajo con Internet en el aula, solo con Internet, olvídate del resto, pero el trabajo con Internet en el aula te da la posibilidad, porque, lo voy a decir, es una idea muy compleja, la voy a decir con cierta simplicidad para que se entienda. La última tecnología antes de las redes, la última tecnología que se inventó fue el libro portátil. El libro portátil se inventó más o menos hace 500 años. El impacto del libro portátil en la educación fue enorme y la imprenta, es decir, el libro portátil, se inventa al mismo tiempo en Oriente y Occidente. Sin embargo, en Oriente no se permite la utilización porque no hay libertad para la lectura del Corán, para que no cada uno no lea. En Occidente se utiliza y es lo que permite la invención de la escuela. Antes la relación docente-alumno era uno a uno, un preceptor con un discípulo, y esto masifica. Al masificar, despersonaliza. Es decir, yo doy clase, me imagino un alumno medio. Algunos se aburren y otros no llegan. Me imagino un alumno medio cuando doy clase y explico y trabajo. En realidad, la nueva tecnología aplicada al aula puede permitir que al mismo tiempo democraticemos y que le dé clase a muchos, pero también personalicemos, ¿no? La educación Exactamente. personaliza. Entonces, yo creo que, bueno, una cosa es decir, la tecnología no me resuelve el problema. Otra cosa es decir, la tecnología no sirve. Puesto. Ahora, nadie enseña lo que no sabe. Nadie comparte una tecnología si no la puede dominar. Entonces, primero, siempre primero, el docente. Cierto. Bueno, Daniel, te queremos agradecer por haberte tomado todo este tiempo de haber conversado con nosotros. Sabemos que estás con el día ajetreado. Muchísimas gracias por habernos brindado esta posibilidad. La verdad que no, me están mandando muchos mensajes para consultarte cuestiones de los docentes, pero no te vamos a tosigar de la cuestión de la educación, digo, porque tenemos muchos amigos y amigas docentes, así que han podido disfrutar de tu bibliografía y bueno, nos ha quedado en el tintero algunas cuestiones, esperemos que en algún momento podamos volver a conversarlo y cuando vengan a Santa Fe, bueno, poder continuar con esta charla que creemos que, bueno, somos totalmente conscientes de la importancia que tiene la educación y la educación pública también, que es una de nuestras banderas claramente y que la vamos a seguir defendiendo. Así que de Santa Fe, nuevamente agradecerte, muchas gracias por tu tiempo y esperamos poder volver a conversar en algún momento, porque la verdad que reflexionar sobre la educación y bueno, teniendo a alguien como vos es un gusto y un honor, así que bueno, muchísimas gracias, Daniel. No, no, bueno, gracias por la invitación. Para mí, aparte, como saben, Santa Fe, en general, la provincia y en particular Rosario, y también la ciudad de Santa Fe, tengo afectos enormes. Trabajo todos los días con Agustín Rossi, trabajo todos los Lo días sabemos. un gran diputado que tiene la provincia, y con Kiko. Así que a los tres los quiero, tengo un afecto grandísimo, por supuesto también por este, el gobernador y la vicegobernadora, que fueron compañeros míos en distintas etapas de la vida política, pero bueno, con Agustín, con Kiko y con Germán estamos permanentemente en contacto, así que no sé si estarán ahí escuchando, pero si están, y si no Le están escuchando, mandamos un saludo, le mandamos un saludo. que alguien se los mande, porque todo el afecto, así que abrazo enorme. Chao, Daniel, muchas gracias.